de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas de razonamiento verbal. Entonces el día de hoy nos toca estudiar los prefijos. Cuando hablamos nosotros de prefijos, vamos primero con nuestro primer tema que estudiamos en este bimestre. El primero fue la formación de palabras. ¿Cómo las palabras se pueden formar o estructurar? Una de ellas es por composición y la otra es por derivación. Entonces, para ver en cuanto a los prefijos, también pertenecen a este campo, ¿no? Dentro de ellos tenemos a los prefijos, que son aquellas palabras que se anteponen a la raíz o a la palabra en sí. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Son palabras o grupo de letras que se anteponen a la raíz para modificar su contenido, su significado. Cuando se les añade un prefijo a la palabra, la nueva palabra abarca los significados del prefijo y de la palabra original. Entonces, recuerden, los prefijos son aquellos que siempre se van a anteponer, van antes de la palabra en sí, para formar otra nueva. Por medio de los prefijos podemos descifrar palabras desconocidas. Por ejemplo, doblar sería la palabra y lo que cambiaría sería desdoblar, ¿ya? Sería otra palabra formada. Y esto se relaciona mucho con la estructura de la palabra o la formación de nuevas palabras. Gracias a los prefijos también se pueden formar nuevas palabras. Estos prefijos tienen un significado en sí. Vamos a ver, chicos. Miren, acá hay una gran diversidad de prefijos. Uno de ellos viene para este test, para el test que vamos a desarrollar a continuación, viene uno de ellos. Pero vayamos a ver cuántos podemos ver, ¿no?, en esta clase del día de hoy. A ver, chicos, primero tenemos a. El prefijo a es falta de algo, o sí, o que no tiene algo, indica negación también. Aparte también puede ser carente de algo, ¿no? Entonces se puede encontrarlo como carente de o sin, que son en los significados de este prefijo a. Por ejemplo, apolítico, o sea, sin política. Amoral, sin moral, ¿no? Eso sería uno de los ejemplos que se podría dar. Después tenemos el anti, que significa opuesto o contrario, ¿ya? Por ejemplo, antivirus, ahora que estamos justamente con este virus que nos está cada vez más mellando, ¿no?, en nuestras vidas. Después tenemos el archi, que significa superioridad sumamente. Archiconocido, o sea, que es muy conocido. Auto es por uno mismo, ¿no? Automático, autoestima. Cata es hacia abajo, por ejemplo, cataplasma. Di significa dos, en este caso también puede ser bi que también es doble. Por ejemplo, díptero, ¿no?, de dos. Epi, que significa sobre, epidermis, ¿no? Hiper es mayor, hipermercado. Hipo, menor, hipotermia. Macro es grande, muy grande, macroeconomía. Mega es muy grande también. Macro, mega, tienen el mismo significado, es megatienda. Meta significa junto, después de, entre. Entonces, chicos, recuerden bien esta clase de prefijos, porque de aquí va a venir uno de ellos, ¿ya? Vamos a ver. También acá, bueno, acá no aparece, pero decirles que también el peri también es un prefijo muy conocido, peri. Aquí, ustedes que llevan matemática, perímetro, ¿no? Entonces, pues, significa alrededor de, recuérdenlo bien. Después tenemos el prefijo ante. Ante significa anterior de tiempo, por ejemplo, anteayer, antepasado. Co es unión, ¿no? Cohesión, por ejemplo, coautor, coprotagonista. Con significa reunión, reunión en sí, por ejemplo, confluir, contactar, confabular. Contra es oposición, ¿no? Contrario, contraorden. Cuasi es no totalmente, casi. Des significa negación, exceso, fuera de. Por ejemplo, despeinar, o deslenguado, desterrar, deshilachar. Di significa oposición, depende también de la palabra, depende también del contexto, ¿ya? Por ejemplo, di es dinamar, dilatar, divergir. Dis es negación, en este caso, disconforme, discontinuo. En es dentro de, encéfalo, por ejemplo.
entre situaciones intermedias de dos o más partes, por ejemplo, entrecejo, ¿no? Ex, que ha dejado de ser, exalumno. Generalmente mucho utilizamos el ex nosotros, ¿no? El ex, exnovia, ex esposo, ex director, que ha dejado de ser ya. Y es, por ejemplo, ex presidente, ¿no? Extra es fuera de, extraterrestre, extrovertido. Intra, intro es dentro, ¿no? Entonces, chicos, acá tenemos otro gráfico más, chicos, sobre la etimología de palabras. Mírenme, cuando hablamos de etimología de palabras, vamos a, logía significa estudio, ¿no? Estudio. Entonces vamos a estudiar cómo derivan estas palabras, cómo han nacido, cuál es su origen de estas palabras. Estudia el origen de las palabras. Acá tenemos una diversidad también de prefijos con su significado y algunos ejemplos. Entonces, vamos a recordar, el A, ¿qué era el A? El A era carente de, ¿no? Carente. Por ejemplo, amoral. El peri significa alrededor. El anti es oposición. El bi significa doble, ¿no? Dos veces, por ejemplo, bicolor. Epi es sobre, ¿no? Epidermis, sobre. Equi, igualdad. Equivalente, por ejemplo. Emi significa la mitad, hemisferio. El homo es igual, parecido, parece igual, homosexual, ¿no? Homogéneo. Infra es por debajo de, por debajo, inframundo. Intra es dentro de, intravenoso, por ejemplo. Poli es múltiplo, ¿no? Varias capas puede ser. Polifonía, fonía es sonido. ¿Ya? Entonces, chicos, recordemos bien, entonces, en conclusión, que las palabras se pueden, ¿no? Se pueden reconocer o se pueden formar a través también de prefijos. Y estos prefijos son aquellos que se van a anteponer a la palabra. ¿Para qué sirven los prefijos? Para formar otras nuevas. ¿Eh? Por eso estudiamos en nuestra primera clase la formación de palabras. Los prefijos más conocidos, pues sabemos que es anti, peri, a, dis, emi, equi, bis, ¿no? Con, contra, ex, extra. Son algunos de los prefijos que vamos a estudiar el día de hoy, pero más o menos ya les estoy indicando en qué va a consistir nuestro test. Recordémoslo bien, ¿ah? ¿Qué significa cada uno de ellos? Muy bien, chicos, espero que haya servido mucho de ayuda este pequeño video. Y a continuación ya estarán ustedes dando su test de esta semana. Entonces nos estamos viendo luego. Jueguito.